¿Cómo están, amigos? Amigos de Misión Buenas Nuevas, empezamos una secuencia con el aula del Evangelio y esperamos y queremos ver, ¿no?, la obra de Dios a través de esta aula del Evangelio, a través de estas grabaciones. Queremos que cada corazón de ustedes pueda ser lleno de la palabra, que la palabra pueda cambiar, transformar sus corazones y que el poder del Espíritu Santo pueda convencer el corazón de ustedes. A través de esta aula del Evangelio queremos que el Señor se manifieste y que sirva de edificación esta palabra para cada uno de ustedes. Compartiremos en varias secuencias el Evangelio y tendremos diferentes temas. Y ahora, como para empezar, en el aula del Evangelio queremos compartir como una introducción acerca del corazón de Dios, el propósito de darnos su Evangelio. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y a través de esta palabra podemos ver en el corazón del siervo de Dios, el apóstol Pablo, cómo él también manifiesta acerca del propósito de Dios, ¿no?, con el Evangelio. Y también nosotros queremos que se pueda establecer la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Compartiendo el Evangelio, nosotros queremos ver la justicia de Dios, que dice se revela, se manifiesta por fe y para fe. Compartiendo la palabra de Dios no podemos establecernos a nosotros mismos, porque no sería pues la justicia de Dios, sino sería nuestra justicia. Y a través de la Biblia vamos a ver siempre, ¿no?, cómo Dios va a manifestar su voluntad en nosotros. Y el propósito del Evangelio es dar la vida. El corazón de Dios también no es recuperar el corazón del hombre que se desvió, que se apartó desde el principio y que hasta ahora vive en una potestad de la oscuridad, del pecado. Y con el Evangelio, con el sonido de la salvación, quiere dar la vida, quiere recuperar, quiere que las personas puedan volver a Dios. Originalmente nosotros hemos sido creación de Dios y hemos pertenecido a Dios, pero por el engaño, por el pecado, el hombre salió de Dios, salió de la cobertura de Dios, y es así que hoy en día vive pues en sufrimiento, en pecado y en la destrucción. Y como el apóstol Pablo nos dice, a través del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Hay la justicia de Dios que es hecha del cielo, y esta justicia Él quiere compartir con nosotros dentro del Evangelio. Yo pienso que el camino para llegar a Dios es el Evangelio. El Evangelio, el autor es Jesucristo, y por medio de Jesucristo es la única manera de poder llegar a Dios. Entonces, durante esta secuencia que nosotros vamos a compartir, espero que todos ustedes también puedan estar atentos, puedan seguirnos hasta el final y que también ustedes puedan glorificar el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver aquí, continuamos, ¿no?, con el libro de Romanos, el capítulo 1, y en el versículo 20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por la palabra nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Y Él nos dice en su palabra que a través de sus obras, desde la creación hasta hoy en día, nosotros podemos conocer la deidad de Dios, podemos conocer el corazón de Dios, el carácter de Dios. Como en la Biblia también el Señor Jesucristo nos decía, ¿no?, por sus frutos los conoceréis. Mire, conociendo a nuestro Creador, el ser humano siempre ha vivido sin tener ojos para reconocer las obras de Dios. Siempre quiere establecerse a sí mismo y solamente reconocerse a sí mismo. Por eso tiene problemas para reconocer a Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios. A través de esta palabra, este versículo, podemos conocer, dice, sin tener excusa, ¿no?, el poder de Dios, la deidad de Dios. Mire, Dios no se le puede ver físicamente así, como señalar, ¿no? Yo conozco a mi amigo, conozco a mi esposa, a mis padres, yo los señalo, los indico, porque tienen un cuerpo, ¿cierto?, físico igual que el mío.
Pero en el caso de Dios, para poder conocer a Dios, primeramente tenemos que ver sus obras desde la creación hasta ahora. Nosotros somos la creación de Él. Y todas las cosas que pueden existir, que puedan ver, que se puede ver hoy en día, son obras de Dios. Entonces todo esto manifiesta el poder de Dios, la deidad de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿no? Que Él todo lo puede, su omnipresencia, ¿no? Que Él está en todas partes, su omnisciencia, que Él sabe y conoce todas las cosas. Él llena todas las cosas con su palabra, con su poder. Entonces, amigos, hermanos, oyentes, si nosotros empezamos a conocer acerca de Dios, podemos darnos cuenta quiénes somos nosotros. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 103, y ahí podemos encontrar en un capítulo acerca de Dios y acerca de nosotros. Y a través de estos versículos que encontramos en este Salmo 103, podemos conocer más nuestra condición. Mire, Salmos capítulo 103 nos dice el versículo 14. Salmos capítulo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Como les manifestábamos en el versículo anterior, para conocer a Dios desde la creación, podemos conocer, ¿cierto? Somos la creación de parte de Dios. Y cuando Él nos creó, en la Biblia detalladamente explica, dice, que fuimos hechos del polvo de la tierra. En este versículo nos dice que Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, polvo de la tierra. El polvo es lo que en este mundo, lo que en este universo menos tiene valor. Es lo que se desecha, ¿no? Todos los días nosotros cuando hacemos la limpieza, cuando limpiamos, cuando ordenamos las cosas, siempre encontramos el polvo, pasamos un trapo, pasamos, no sé, una aspiradora, y cuando sale ese polvo, como un resumen, no lo guardamos, lo desechamos, lo botamos a la basura. ¿Quién puede guardar el polvo? Nadie. Y además el polvo también trae malas consecuencias, ¿cierto? Trae óxido, trae destrucción, trae corrosión. Mire, de eso que nadie gusta, nadie guarda, nadie desea, fuimos creados nosotros. Esa es nuestra materia prima original. Pero dice la Biblia que Dios de eso, de lo que es tan insignificante, utilizó para crearnos a nosotros, para hacernos su creación. Y cómo Dios se glorifica en algo que no tenía valor, que no tenía sentido, haciéndonos a nosotros. Pero cuando nosotros no conocemos ni siquiera nuestro origen, nuestro corazón tanto se enaltece, tanto menosprecia a nuestro Creador, que nuestro corazón se cree superior. ¿Por qué? Porque no conocemos ni siquiera nuestro origen, porque ni siquiera estamos uniendo nuestro corazón ni con Dios ni con la palabra de Dios. Por eso aquí este versículo dice, Dios se acuerda de nuestra condición, Él nos conoce que somos polvo de la tierra. ¿El polvo qué puede hacer? Lo único que hace, ¿no? Hoy en día entre las cosas solamente causa malestar, incomodidad, ¿cierto? Pero otra cosa, ¿qué más podría hacer? No puede hacer nada. El polvo a sí mismo tampoco puede edificarse y hacerse algo. En cambio, el ser humano, aún siendo esa condición, su corazón tanto se enaltece, tanto menosprecia, ni siquiera quiere reconocer a Dios. Y aquí en este mismo capítulo vemos, en el versículo 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mirando aquí, dos contrastes, ¿cierto? Completamente opuestos. Nosotros siendo polvo y Dios siendo eterno, existiendo eternamente, siendo, como dice este versículo, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no tiene tiempo que podamos como enmarcarlo a Él, que podamos limitarlo, que podamos como ponerle una medida. Él es el único que puede existir desde la eternidad hasta la eternidad. En cambio, el ser humano fue creado por Dios. Y si nosotros también calculamos nuestro tiempo de vida bíblicamente, entre 70 y 80 años vivimos, ¿cierto? Pero no podemos existir, ni siquiera por nosotros mismos.
Aún existen, ¿no?, los ángeles, existen incluso los demonios, tienen carácter también, podríamos decir eterno, pero no son desde la eternidad hasta la eternidad, porque también fueron creados. Igual el ser humano, recibiendo el corazón de Dios, recibiendo la salvación, recibiendo la palabra, el poder de la palabra, la justicia de Dios, puede ser parte también del mundo espiritual de Dios, del mundo eterno, pero sí tiene principio, ¿no? En cambio Dios, como dice estos versículos, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no podemos tener ni medida ni de antes, ni de un pasado, ni de un presente, ni de un futuro. Y como Jesús también Él nos manifiesta, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Entonces, a través de estos versículos podemos conocer el carácter de Dios, la deidad de Dios, el poder de Dios, todo lo que se relaciona al mundo de Dios. Entonces, viendo estas líneas de este versículo que dice, más la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Aún así Él es eterno, quiere compartir con nosotros su misericordia. Este es el propósito que nosotros también queremos compartir con cada oyente, con cada participante dentro de esta aula del Evangelio. Que la misericordia de Dios puede envolver el corazón de una persona. Entonces, a través de esta secuencia, ¿no?, de video que tenemos del aula del Evangelio, queremos que en el corazón de las personas pueda recibir la misericordia de Dios. Sin haber misericordia, el corazón no puede presentarse delante de Dios. En el Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar un corazón lleno de bondad, lleno de misericordia, pero ¿sabe? No todas las personas pueden aprovechar esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón tan orgulloso, tan altanero, ni siquiera está dispuesto a la palabra. ¿Cómo puede aprovechar la bendición de parte de Dios? Aunque Él ha preparado tanto para nosotros, pero con nuestro corazón tan cerrado, tan oculto, tan lleno de oscuridad, cerrado en nuestros pensamientos, ¿cómo podríamos aprovechar la bendición de parte de Dios? Por eso, a través de esta aula del Evangelio, poco a poco queremos que nuestro corazón se abra a la palabra, que la palabra pueda trabajar, que el Espíritu Santo pueda convencer el corazón de cada una de las personas. Yo quiero compartir con ustedes como un ejemplo, ¿no?, acerca del carácter del ser humano. Estudiando, leyendo, a veces también para compartir la palabra de Dios, también es muy importante así hacer alguna comparación con algo que nos sucede a nosotros. Entonces, yo estaba viendo y leyendo acerca de un científico que hace más o menos 500 años atrás, él había dado como una nueva tecnología, podríamos decir así, al mundo de la ciencia, como un descubrimiento, como un aporte a la ciencia. Estamos hablando acerca de un físico, científico, llamado Galileo Galilei. Mire, no sé si ustedes habrán escuchado acerca de Galileo Galilei. Él en el año 1563, 64 por ahí nació, y él no le gustaba de repente seguir la corriente y estudiar y ser una persona muy aplicada, pero por la insistencia de su padre, el tanto, ¿no?, que le apoyaba, le seguía, le insistía para estudiar, él en su corazón se levantó más bien un corazón como contrario. Entonces, así de repente él un día leyendo encontró que había una persona que estaba dando como una palabra diferente a lo que se enseñaba en ese entonces. Estamos hablando acerca de la teoría del universo. Entonces, lo que hasta ese entonces, hasta los años 1600, se anunciaba de la teoría del universo, es lo que desde el año aproximadamente 300 antes de Cristo, un filósofo griego llamado Aristóteles estaba enseñando. Su teoría durante 1800 años cubrió al mundo y decía pues que la Tierra no era como hoy en día nosotros conocemos, ¿cierto? Nuestro planeta es redondo y que el centro de nuestro sistema planetario solar es el Sol. En aquel entonces, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, era que la Tierra era el centro. ¿Por qué?
como nosotros podemos ver físicamente, en la mañana el sol donde nace, ¿cierto? Al mediodía donde se encuentra y en la tarde donde se oculta. Entonces, según nuestro sentido humano, parece, ¿no? Si un ejemplo, si en esta posición el sol sale, ¿no? Sale por este lado, nos calienta el lado izquierdo, luego al mediodía calienta la parte superior, luego en la tarde la parte derecha. Entonces pensamos que el sol es el que se está moviendo. Así nuestro sentimiento nos dice. Entonces miramos el sol en la mañana en este lado, al mediodía por este lado y en la tarde al lado derecho. Según nuestro punto de vista, nuestros ojos, nuestro sentido, nos dice que el sol se mueve. Pero hoy en día ya también con la ciencia, con los equipos modernos, confirmamos que no es el sol el que se está moviendo, sino somos nosotros, los que estamos dentro de la Tierra, juntamente con el planeta es el que está girando. Pero nadie lo percibe de esa manera, ¿cierto? Entonces, hace 2000 años atrás, 2200 o 2300 años atrás, no existía la tecnología ni las maquinarias para ver esto. Pero solamente la gente se dejaba llevar por su sentido humano, por su pensamiento. Entonces, la teoría de este filósofo Aristóteles durante 1800 años ha tenido vigencia en el mundo de la ciencia. Imagínense, durante 1800 años, universidades, institutos, gobiernos, iglesias, religiones, todos bajo una norma, que la Tierra es el centro, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y antes de decir eso o dar la contra a esa palabra, a esa teoría, podía ser la causa de la muerte, de la destrucción. Pero podemos darnos cuenta que nadie podía tener la capacidad, la condición o la osadía, ¿no?, de ir en contra de esas teorías, porque eran amenazados de muerte, ¿no?, eran obligados a retractarse. Pero este señor Galileo Galilei enfrentó la teoría, enfrentó la ciencia, enfrentó las leyes, incluso hasta contra su propia vida, ¿no? Él estaba defendiendo lo que él había descubierto a través de un aparato llamado el telescopio. Lo que él miraba a través de ese aparato, escribía, dibujaba. Y luego él quería compartir con todo el mundo. Pero empezamos a ver el resultado. Las personas, los científicos, los políticos, las autoridades empezaron a reaccionar en contra de él. Si él hubiera guardado eso para él nada más y nunca lo hubiera compartido, hasta ahora, hasta este año, hasta este siglo, seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo. Pero a través de ese aparato llamado telescopio, es como una nueva vista que pudo recibir este físico, Galileo Galilei. Mire, esto es como un ejemplo nada más. De la misma manera, nosotros por nuestra propia vista no podemos mirar las estrellas, no podemos mirar el tamaño de los planetas, ¿cierto? Pero a través de un telescopio podemos confirmar la distancia, el tiempo y todo. Así también Dios nos quiere dar a nosotros una vista diferente, una vista que no es nuestra vista, sino la vista, el punto de vista de Dios, que Él es el creador del universo, que Él es el creador de todas las cosas que se pueden ver, tanto pequeñas a nuestra escala y mucho más grande, ¿no?, del nivel del universo. Entonces, si nosotros podemos recibir la vista de Dios, nuestra vista puede darnos, entre la vista de Dios y nuestra vista, podemos tener y entender resultados diferentes. Entonces, para las cosas de Dios, botando nuestro pensamiento, botando nuestra vista, recibiendo la vista de Dios, como importando las cosas de Dios, podemos tener resultados diferentes que puede cambiar nuestra vida, la de nuestra familia y los que están a nuestro alrededor. Yo espero de que a través de esta aula del Evangelio cada uno de nosotros podamos tener la obra de Dios. Les agradezco por su sintonía, por seguirnos en esta secuencia y que la palabra de Dios pueda bendecirles a ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.